de nuestra sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Ustedes ya tienen, digamos, aterrizada su idea, ¿no? En este documento que es el modelo Canvas, ¿sí? Ya tienen aterrizada su idea, ya más o menos, pues, sabemos a qué público vamos a estar dirigido y sabemos incluso, pues, hasta cómo le vamos a cobrar, ¿no? Entonces ya tenemos esa idea más o menos ya aterrizada. Una de las ventajas que tiene el modelo Canvas es que nos hace ya visualizar, ¿no? De una forma realista, ¿no? Lo que sería nuestra idea de negocio, ¿sí? Ya nos pone a pensar en este caso que no es tan solo decir, quiero poner, ¿no? Una agencia de publicidad, por ejemplo, en mi caso, dirigida pues para todo el mundo, y no es cierto, ¿no? Ya nos hace pensar en que es indispensable, ¿no? Tener bien pensado un público, bien pensado cómo voy a atenderlo, bien pensado cómo voy a cobrarle, ¿no? Con quién voy a tener alianzas para llevar a cabo mis actividades, etcétera, ¿no? Pero algo que no nos deja ver el modelo Canvas, que su desventaja es todos y cada uno de los pasos que hay que seguir para constituir tu empresa, ¿no? Desde el momento en el que tienes que elegir una imagen corporativa, tu misión, visión, valores, que hay gente que lo subestima, pero desafortunadamente cuando estipulas, por ejemplo, políticas de calidad o políticas de lo que viene siendo captación de personal, si no tienes una misión, visión y valores claros, pues todo lo demás de tu empresa no tiene sentido. Y lo vamos a ir explicando, ¿no? ¿A qué se refiere todo esto, no? Entonces, esa parte, pues, no viene, ¿no? Dentro del modelo Canvas no lo establecemos. Tampoco viene, por ejemplo, qué gastos de constitución voy a necesitar o qué trámites tengo que hacer, ¿sí? ¿Cómo cómo me voy a dar de alta ante Hacienda? ¿Bajo qué régimen? Si tengo socios, ¿cómo me constituyo legalmente? Si voy a requerir, por ejemplo, anunciarme en televisión y radio, o si voy a necesitar tener un establecimiento, ¿no? Al público, si requiero de licencias, permisos y algunos trámites que me hagan oficialmente una empresa, ¿sí? Porque aunque ustedes no lo crean, hasta para un anuncio luminoso afuera de una oficina, afuera de un local, se requiere una licencia especial, ¿sí? Y la mayoría de las veces esto no lo sabemos y nadie nos dice que lo tenías que investigar, ¿no? Entonces, necesitamos saber cómo es ese proceso para que en el momento de que yo pida un financiamiento tenga contemplado todos estos trámites, licencias y gastos que se van a involucrar y no al rato digamos, tampoco alcanzó el financiamiento ni mi lana porque me aparecieron extras. No son extras, es que nunca lo contemplaste, ¿sale? Entonces, esa parte, por ejemplo, el modelo Canvas no nos lo deja ver y si no recibimos un asesoramiento adecuado, pues muchas veces pensamos en que todo lo demás son extras, pero es que no se investigó, no se hizo una planeación. Y aquí la parte importante, todo negocio, todo proyecto debería ser planeado. Y lo peor de todo es que en México no tenemos esa cultura de planear. ¿Cuántos de nosotros planeamos para el futuro? La mayoría no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, todo deberíamos de planearlo. Claro, una cosa es planear y otra cosa es hacerse expectativas. También ese es un error en México. Te dicen en la prepa, haz tu plan de vida, planea tu vida, cómo te ves en tantos años. Y en lugar de planear, nosotros plasmamos en ese plan de vida expectativas. ¿Qué pasa cuando no se cumplen esas expectativas? Damos por hecho que el plan no funciona y que planear no sirve de nada. Planear es desarrollar una especie de cronograma de lo que pretendo sí hacer poco a poco, por etapas, pero porque sí pretendo hacerlo.
No porque espero que pase, eso es una expectativa. Yo espero que suceda. Pero si nosotros no hacemos acción, ese plan no es plan, es solamente expectativa. ¿De acuerdo? Entonces, un plan de negocios es un documento en donde todo emprendedor, de forma sistemática y detallada, va a plasmar, ¿no? Todos y cada uno de los procesos que necesita realizar para constituir su empresa. Dentro de estos procesos tiene que especificar todos y cada uno de los gastos que van a intervenir. ¿De acuerdo? Un plan de negocios está dividido entre 4 y 5 planes o subplanes, ¿sí? El primer plan se le conoce como el plan estratégico o estructura ideológica, ¿sí? En él nosotros vamos a establecer, pues, la parte filosófica de la empresa, por decirlo así, porque a partir de esta parte nosotros vamos a determinar, por ejemplo, pues varios factores que tendrán que verse reflejados en todo lo que mi empresa haga. El siguiente plan se le conoce como plan mercadológico. Ahí yo tengo que detallar todos y cada uno de los procesos que me van a ayudar a poder vender mi empresa, ¿sí? Desde el diseño de su imagen corporativa, si es un establecimiento físico, pues cómo va a estar distribuido, cómo se ve, ¿sí? Si manejo papelería también, voy a establecer el desarrollo de las 4Ps de la mercadotecnia. Nos vamos a referir por producto al servicio que nosotros ofrecemos, a lo que es precio, ¿no? Pues vamos, cómo vamos a cobrar nuestro trabajo, a lo que es plaza o distribución, cómo vamos a hacerle llegar nuestro servicio, que sepa la gente de nuestro servicio, cómo puede contratarnos. Y en el caso de promoción, que son varias estrategias, bueno, cómo voy a dar a conocer mi servicio, ¿no? Ante lo que es mi público, mi segmento que ya había yo establecido. Y obviamente estrategias tengo muchísimas. Dentro de ellas, publicidad, ¿de acuerdo? El siguiente plan se le conoce como plan legal. En el plan legal yo voy a describir todos y cada uno de los trámites que hay que hacer para constituir oficialmente mi empresa. Desde el momento en que yo, por ejemplo, si somos socios, genero un acta constitutiva donde se tiene que hacer, cuánto cuesta, la dada de alta, todas y cada una de las licencias, permisos, etcétera. El siguiente es el plan financiero, en donde yo voy a desglosar todos los gastos habidos y por haber de constitución, pero algo que también la mayoría de la gente no contempla es que debemos de planear no solo los gastos de constitución, sino los gastos que voy a tener en un mes en lo que yo empiezo a ganar dinero, porque no en la primera semana voy a tener clientes y mientras cómo voy a estar funcionando. Entonces tengo que incluir los gastos fijos del transcurso de un mes, por ejemplo, ¿no? Los gastos variables también que puedan surgir en ese mes. Vamos, varios gastos. Ya iremos viendo cómo se desarrolla este plan, pero lo tengo que incluir. Porque este plan es el que me va a servir para poder determinar cuánto financiamiento requiero y dependiendo del cuánto es el tipo de financiamiento que nosotros vamos a elegir, porque no toda la cantidad de dinero que necesitemos va a salir, digamos, de un solo financiamiento, porque no todos proporcionan ni las mismas cantidades o los mismos porcentajes. Entonces, el plan financiero me va a ayudar a determinar para dónde vamos a jalar, ¿sí? El último plan que también se puede ir constituyendo a la par del plan mercadológico, pero normalmente se deja al último por lo siguiente. Se le conoce como plan de talento humano. ¿Por qué se le deja al último? Si nosotros lo contemplamos desde antes y de repente establecemos esta expectativa de a lo mejor
100 empleados, o más bien 100 colaboradores, porque es la palabra correcta, ¿sí? Si yo contemplo 100 colaboradores, debo de tomar en cuenta que a partir de determinada cantidad de personas que voy a contratar, tengo que darles seguridad social, seguro de vida y diversas prestaciones. O sea, más gastos. Gastos que tengo que estar cubriendo aun si no tenemos clientes. Si yo no voy a poder tolerar ese gasto después de un mes, me voy a meter en una camisa de 11 varas porque no voy a tener ni para pagarle a la gente, ni para pagar el financiamiento, porque aguas. Hay financiamientos que se te otorgan y no pagas, pero otros sí. Entonces, imagínense que es de esos financiamientos que hay que pagar y te están consumiendo todos los gastos y ni para un lado ni para el otro. Entonces, antes que nada, debemos de contemplarnos solamente los socios. Después del plan financiero, ya podemos contemplar a futuro, planear a futuro, porque sí se va a hacer conforme crezca la empresa, planear nuestra plantilla de personal e ir delegando o ir estableciendo todas las responsabilidades que van a ir surgiendo, pero ya las tienes planeadas, ¿sí? No es que de repente te inventas un puesto, no, ya está un organigrama y entonces llegado el momento en que la empresa ya tiene demanda, ya requiere más gente, ya vas contratando para los perfiles que necesitas, porque ya lo planeaste, ¿sí? Y ya hay recursos. Por eso yo siempre les sugiero hacia mis clientes, ¿sale? Entonces, por eso ese plan se deja normalmente hasta el último, porque en el momento de pedir financiamiento quizás esta parte es irrelevante para las personas, ¿no? Que a las que les pides financiamiento. Lo piden, pero a veces lo piden ya nomás por ver hasta si hasta eso lo tomaste en cuenta. ¿Sí? Pero realmente lo que le interesa a las instituciones de financiamiento es saber si está bien constituido los primeros planes que les comenté, que es lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? A partir de este parcial y los que siguen, ¿de acuerdo? Ya empezamos con nuestro módulo Canvas, ahora vamos a empezar a desarrollar nuestro plan de negocio. Y vamos a empezar por la primera parte, que se le conoce como plan estratégico o estructura ideológica. Hay otros libros que lo manejan como resumen ejecutivo también. Cualquiera de los tres está bien, ¿sale? Es el primer apartado. Esta parte de la estructura ideológica, pues nosotros tenemos, como les decía, que hablar de la parte ideológica, ¿no? Lo que le da como una personalidad a nuestra empresa, ¿sí? Aquí nosotros vamos a hablar de quiénes somos, qué hacemos. Hay quienes incluyen, por ejemplo, a partir de qué año se fundó, quiénes son sus fundadores. Esa parte no está mal incluirla. Se me hace un poco egocéntrica, ¿no? Pero vamos, hay empresarios que incluyen esto, ¿no? Don fulanito de tal, fundó la empresa en tal año, un hombre muy luchón, ¿no? Depende, ¿no? Del ego de cada persona, ¿sí? Lo importante es describir a la empresa, ¿de acuerdo? Describirla, qué hacemos, quiénes somos, ¿sí? Y a partir de esto, pues vamos a ir determinando los factores como misión, visión y valores de la empresa. Los valores también le dan razón de ser, como les decía, a todas y cada una de las actividades que hacemos en la empresa. Son las que nos van a ayudar a determinar todas y cada una de las políticas, tanto de calidad, ¿no? De personal, las políticas hasta de atención al consumidor, ¿sí? En todas y cada una de las acciones que nuestra empresa lleva a cabo, pues tienen que verse reflejados estos valores, ¿sí? No puedo decir de repente honestidad y al rato me estoy transando al cliente, ¿no? O le estoy mintiendo y ya se dio cuenta. No puedo decir de repente compromiso y estoy entregando tarde, ¿no?
Respeto y ya me estoy agarrando del moño con el cliente, ya le menté la mamá, entonces, no, todo tiene que ser coherente con lo que yo estoy estableciendo, ¿sí? Porque también a partir de estos valores van a surgir indicadores de calidad bajo los que nosotros vamos a estar evaluando, monitoreando y controlando posteriormente a nuestros colaboradores, ¿no? Siempre garantizando la calidad de nuestro trabajo, ¿sí? Qué complicado suena todo, ¿verdad? Tan fácil que es decir, pues nada más diseño, hago mi propuesta y ya, pero qué complicado es llevar una empresa. Parece fácil, pero no, aguas, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo iniciamos nosotros este apartado? Bien, iniciamos principalmente tratando, ¿no? Digo tratando porque a veces en un principio no sabemos cómo hacerlo, ¿no? En este caso estoy yo como una servidora para irlos asesorando en caso de que la redacción tenga algo que no, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar de describir de forma general qué hace su empresa. Es decir, vamos a responder a la pregunta ¿quiénes somos? Aguas. La empresa no es una sola persona, no es el dueño. Cuando decimos quiénes somos, hablamos de este ente de la empresa y englobamos a todas las personas que se involucren o se vayan a involucrar. Por eso decimos quiénes somos, ¿sí? Entonces ahí vamos a describir quiénes somos, qué hacemos. Posteriormente se tienen que de llevar a cabo dos tipos de análisis, ¿sí? Uno interno y otro externo de la empresa, porque a través de estos análisis nosotros vamos a detectar algunas problemáticas que se nos puedan estar presentando y que a lo mejor nunca tomamos en cuenta, ¿sí? Dentro del ámbito interno, pues vamos a encontrarnos con problemáticas a lo mejor de nuestras propias funciones, ¿sí? Y en el ámbito exterior, pues problemáticas que no vamos a poder resolver porque forman parte del ámbito externo, pero a las que nos podemos adaptar. Ahorita en un momentito más vamos a hablar de esos análisis, pero se tiene que hacer un análisis interno y externo de la empresa. Aunque todavía esta no esté constituida, tenemos que dar por hecho que ya está, ¿no? Hecho está, dice un maestro. Entonces, si ya está la empresa, ya la tenemos aquí, yo tengo que analizar factores internos, ¿sí? De la empresa como si ya estuviera funcionando. Y los factores externos corresponden al ámbito que rodea a la empresa como aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, ¿sí? Y que estos pues van a, obviamente, a determinarme fortalezas y oportunidades como debilidades y amenazas. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a platicar estos dos análisis. Bien, una vez que yo detecto, ¿no? Por ejemplo, qué problemáticas puede haber hacia adentro y hacia afuera, debo tomarlas mucho en cuenta en el aspecto de que más adelante voy a tener que buscar cómo resolverlas a través de las estrategias mercadológicas. Vamos, para que de cierta forma yo garantice que mi empresa se va a poder vender, ¿sí? Si yo no garantizo que se pueda vender, las personas que analizan tu proyecto para financiarte, si no les garantizamos, no, o les decimos que aquellos detalles que encontramos de problemática se pueden resolver a través de las estrategias de marketing, no les da confianza y nos echan para atrás el financiamiento. Por eso es importante que en estos análisis detectemos todos digamos, las limitantes que podamos encontrar. Después voy a desarrollar lo que se le conoce como ventajas competitivas. Recordarán que en el modelo Canvas nosotros hablábamos de una propuesta de valor, ¿verdad? Esa propuesta de valor es lo que me va a hacer único, ¿sí? Ante cualquier otra empresa que haga lo mismo que yo. Me hace único, me hace diferente, me hace especial y por eso me van a elegir a mí, ¿sí? Entonces, esa es mi ventaja competitiva,
¿sí? Es lo que te hace único y la mejor opción frente a otras empresas. Aquí, cuando yo redacto, ¿no? Perdón, se cambió. Cuando yo redacto estas ventajas competitivas, pues obviamente tengo que decir mi propuesta. La ubicación del negocio. La ubicación del negocio es principalmente pensado en el tipo de mercado que queremos abordar. Vamos, en esta ubicación puede estar mi negocio, mis oficinas, como bien también, si yo estoy trabajando totalmente en línea, bueno, es la ubicación en donde yo sé que ahí ronda la gente que a mí me interesa. ¿Sí? Pueden ser empresarios, godines, puede ser público en general, pero yo sé que ahí, si yo me publicito, por ejemplo, me van a ver. Si yo necesito analizar al mercado, ahí los voy a encontrar, ¿sí? Si yo me voy a difundir en redes, no se crean, también tengo que programar en las redes sociales la zona de impacto a la que yo me refiero, esto en base a desde dónde se está conectando la gente. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer promoción, publicidad en medios digitales, necesito indicar hasta, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Puebla, la zona de Puebla. Y solamente le va a aparecer a personas que se conectan desde esa zona lo que tú estás publicitando. Sí, es bastante importante tomar en cuenta esa zona, ya sea porque tus oficinas físicas están ahí y están ahí porque vas a encontrar ahí a tu mercado, o bien, aunque yo trabaje en línea, en esa zona está la gente a la que yo me voy a enfocar. ¿Sí? Bien, objetivos institucionales pues son nuestra misión, visión y valores. Misión es mi compromiso como empresa con la gente. Ser los número uno, somos la mejor opción, ¿no? O sea, aquí la misión lo que busca es convencer a la gente, llamar su atención y convencerla de que eres el mejor, ¿sí? Pero es un compromiso. No le vas a decir que eres lo mejor, no, le estás haciendo una promesa que no le vas a poder cumplir, ¿no? Aquí obviamente la misión es una promesa alcanzable y medible. ¿Qué quiere decir? Que el propio público puede darse cuenta que efectivamente tu misión la estás llevando a cabo y que dentro de lo que cabe puede ser hasta evaluable, ¿no? Esa misión, ese compromiso. La visión es cómo nos vemos a futuro entre corto y mediano plazo, no largo. Una recomendación de aquí en adelante, ¿no? Si tienen que hacer un proyecto de esta índole, nunca pongan año, nunca, nunca, nunca. Porque imagínate que tu visión tiene que redactarse a un futuro, sí, corto o mediano plazo, pero vamos, a un futuro que es ambiguo, ¿sí? Que es lo que pretendemos alcanzar, aunque definitivamente no sabemos cuándo. Es un compromiso que tenemos a un plazo indeterminado. Si yo le pongo año, me estoy comprometiendo y me estoy poniendo la soga al cuello, porque llegado ese año, si tú no has cumplido esa visión, esa meta, y la gente ya se dio cuenta que pues cuál sigues en las mismas, pierdes credibilidad y se van. Entonces, nunca en una visión debe de ir año. Se redacta como un compromiso que tenemos con la gente también, pero a futuro, entre corto y mediano plazo. No estamos diciendo cuándo, es lo que esperamos, ¿sí? Nos lo esperamos alcanzar, estamos seguros que lo vamos a alcanzar, pero no sabemos cuándo, ¿sí? Puede llevarnos menos, puede llevarnos más tiempo, pero si yo le pongo año, solitas las empresas se acaban ahorcando, ¿sí? La misión y visión se redactan una vez y están pensadas para no tocarse jamás. Por eso también la visión no se le debe de poner año. Se pueden llegar a actualizar, pero cambiar por completo no.
¿De acuerdo? Valores. Estos son tantos como nosotros los consideremos necesarios. Y van a depender mucho de la ideología y la ética del fundador de la empresa. ¿Sí? Aquí viene descrito, ¿no? Un poquito más detallado cada uno de estos aspectos. Como les decía, ¿no? Las ventajas competitivas, la ventaja competitiva o ventajas competitivas, pues son lo que nos hacen único y mejor o el único y diferente ante la competencia, porque competencia siempre vamos a encontrar, ¿sí? Competencia directa será siempre aquella empresa que hace exactamente lo mismo que yo. Indirecta, aquellos que no hacen lo mismo que yo, pero están dirigidos al mismo tipo de persona, es un servicio que me puede sustituir, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de ustedes, ¿no? Empresas, digamos, competencia directa, empresas que se dedican también a la animación en México para el mismo rubro, por ejemplo, para lo que viene siendo agencias publicitarias, por ejemplo, ¿sí? Indirecta, todo el tipo de aplicaciones o programas que cualquier hijo de vecino dice ya sé hacer animaciones y se los avienta. Seguramente conocen a mucha gente así. A mí como diseñador gráfico me pasa, ¿no? Cualquier hijo de vecino que tiene café de internet y dice, ah, yo sé hacerlo, ¿sí? Ya cuando ves el diseño dices, bueno, para lo que te cobro, pues estaba bien, ¿verdad? Pero luego acaban regresando con unos furiosos porque pues no les sirvió. Eso es muy común también, ¿no? Pero ese tipo de aplicaciones o programas se podrían considerar competencia indirecta porque de cierta forma no hacen exactamente lo mismo que tú, están dirigidos al mismo tipo de persona, pero pues vamos, los resultados no van a ser ni siquiera cercanos a lo que tú haces, ¿no? La ubicación, como les decía, ¿no? La ubicación la podemos también determinar por varios aspectos, ¿no? Como en esta zona se mueve socioeconómicamente hablando el tipo de mercado que a mí me interesa, ¿sí? De igual manera, ¿no? Esta zona me conviene porque yo no tengo restricciones político-legales, ¿no? Sobre todo cuando nosotros comenzamos a interactuar con el extranjero, bueno, pues es cuando nosotros tenemos que elegir lugares en donde no vamos a tener ciertas restricciones, ¿sí? Aspectos tecnológicos. No siempre, obviamente, todas las zonas me van a brindar, ¿no? Toda la tecnología o todos los medios que a mí me sirvan, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿no? Yo quiero montar mi empresa en una colonia en donde no hay fibra óptica. Y entonces, cómo vas a atender a la gente en línea con un internet a lo mejor malísimo? O que ni siquiera llegue el internet, porque también ya me pasó con un cliente, ¿no? Ni cable ni internet y quería montar un changarro así como Applebee's, ¿no? En un lugar en donde a duras penas ya había señal de teléfono móvil, ¿no? sin cable, sin internet, ¿cómo? Y quería ir a un bar donde quería transmitir los partidos y demás. O sea, ahí sí nunca lo pensó, ¿no? Y también algunos factores de medio ambiente. Aquí también depende mucho del tipo de empresa, ¿no? Lugares en donde mejor llueve mucho y constantemente se puede estar yendo la luz, puede estar fallando internet, etcétera, puede implicar un problema. Y esa zona pues no me está conviniendo, ¿no? Imagínense que ustedes mandan a renderizar y se va la luz. Hijo, le dan ganas de tirarse un puente, ¿verdad? Entonces, y esto pasa frecuente, ¿no? Ya regresó la luz, volviste a empezar y vuelve a irse la luz, ¿no? Bueno, fuera que las computadoras funcionaran como cuando yo comencé a usarlas, ¿no? Con un hámster, ¿no? En el CPU le pegabas al hámster y ya, pero pues no, si se te va la luz, valió gorro tu trabajo, ¿no? Entonces, no es conveniente mejor zonas en donde dices, el clima, el mismo clima, no me va a ayudar, ¿no? Bien. La misión, visión, valores, ¿no? Como les decía, deben de pensarse de forma permanente, no se deben cambiar, ¿sí? De preferencia,
cuando nosotros estemos redactando misión, visión, debemos de ser muy conscientes en lo que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Por eso dice aquí, deben establecerse en términos cuantitativos o cuantificables. Como les decía, promesas que tienen probabilidad de cumplirse, ¿no? Y que puedan evaluarse después, ¿sale? Que haya una coincidencia en la opinión de la gente en decir si efectivamente, ¿no? Su misión se cumple y van a llegar a alcanzar a ser los número uno en México, ¿no? En el caso de la visión, ¿sí? En cambio, si yo estoy prometiendo o estoy comprometiéndome con algo imposible, pues está medio cañón, ¿sale? Los valores, ¿sí? Como les digo, son tantos como nosotros los consideremos necesarios, depende mucho también de la ética de los fundadores o del fundador de la empresa, ¿sí? Normalmente, ¿no? O lo que se sugiere cuando se está iniciando una empresa es establecer cinco valores principales. Hay empresas que definitivamente de dónde se sacan veintitantos valores, yo no lo sé. De repente me da la impresión de que se los inventan, pero de lo que debemos estar conscientes es que estos valores en todas y cada una de las cosas que hagamos deben estar reflejados. Por ejemplo, desde nuestra imagen corporativa, esos valores se reflejan entre las formas, colores, el nombre, todo. En cómo nosotros llevamos nuestro trabajo, nuestras acciones, se tiene que ver reflejado. En, por ejemplo, lo que es la prestación del servicio al cliente, así como también estos valores, cada que uno saca promoción, publicidad, se ve reflejado en nuestro trabajo. Un ejemplo muy simple. Industrias Bimbo, uno de sus valores es la familia. Tan es como uno de los valores más principales que dentro de sus políticas de captación de personal, así como en sus políticas laborales, está establecido que cada uno de los empleados debe de tener familia. Casi no hay solteros. Todos son casados legalmente. Muchos de ellos con hijos, ¿sí? Algunos no, pero ya están en proceso de, ¿sí? Si detectan que un colaborador le es infiel a su pareja o tiene otra familia, es motivo de despido, porque viene dentro de sus políticas, ¿sí? Si también descubren que hay violencia intrafamiliar, cualquier cosa, la misma empresa le presta asesoramiento legal al cónyuge para divorciarse y le ayudan a sacar la pensión y todo, y la otra persona pierde el trabajo. Porque Bimbo dice que una persona que le es leal, le es fiel a la familia que tiene en casa, le va a ser fiel, leal a la familia que tiene en su trabajo. No se imaginan la cantidad de casos que hay, obviamente, de quien tiene otra pareja y otra familia, pero lo tienen también en secreto porque aman tanto su trabajo que se la llevan tranquila, ¿no? Con la esposa y con la otra. ¿Sí? Porque pues sí, los casos se dan. Pero esa es la ideología Bimbo. Y tomemos en cuenta que Bimbo es la empresa número 1 de pan empacado en todo el mundo, literalmente. Bimbo es un oligopolio, una empresa que llega a otros países, compra a las empresas pequeñitas, las absorbe y siguen estas empresas en funciones, pero ahora son los dueños ellos. Meten su producto de Bimbo y se hace competencia solita a la empresa. Pero todas estas políticas llegan y las instalan, ¿no? Con el nuevo personal donde quiera que llegue, ¿no? Bimbo está presente literalmente en todo el mundo, ¿no? La última empresa que compraron era australiana y algo que tiene es que a los jefes que va a mandar al extranjero los manda con todo y la familia. Si la suegra vive con ellos, se va también. Ya cuando llegan al país, tienen casa y todo. Y ellos capacitan y supervisan al nuevo personal. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo, yo lo que les quiero dar a entender es que cuando establecemos valores, debemos de ser conscientes que esos valores se tienen
que notar en todo lo que hagamos, porque forman parte también de estos dos compromisos de misión y visión que nosotros estamos estableciendo. Lo ideal, 5 valores, ¿pueden ser más? Sí. ¿Pueden ser menos? Sí, pero entre menos son, el compromiso se hace más pesado. ¿Vale? Ahora, hay dentro, ¿no?, de lo que es este plan estratégico o este plan, ¿no?, o esta estructura ideológica, este plan estratégico, este resumen ejecutivo, hay un apartado que se le conoce como estructura del entorno y que es precisamente o forma parte o es este análisis que se hace hacia adentro y hacia afuera de la empresa, siempre con el propósito de encontrar lo que son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de nuestra empresa, lo que nos va a hacer también ver, ¿no?, efectivamente cuáles son las limitantes, las problemáticas que se nos pudieran estar presentando y cómo nosotros podríamos encontrarle solución o cómo le podemos dar la vuelta a esto, cómo nos podemos adaptar, ¿sí? Este análisis que hacemos del entorno interno y externo, ¿sí?, es como sacarle una radiografía a una persona y poder encontrar aquello que no estamos viendo. Sí, yo peleo mucho con mis clientes cuando les digo que es indispensable, por ejemplo, hacer un análisis FODA para detectar lo que son fortalezas y debilidades. Porque a veces nosotros podemos dar por hecho que nuestra idea de negocio, nuestra empresa es excelente, ¿no? Está padrísimo, pero son tus ojos, es tu empresa, es tu bebé, tú lo vas a ver perfecto. Pero desafortunadamente a veces hay fallas y no lo queremos ver, estamos así, ¿no? A mí me ha pasado mucho con clientes, sobre todo, por ejemplo, que tienen escuelas, que dicen que su escuela es de excelencia, ¿sí? Pero todo el personal es familia, literalmente, ¿no? Hay una universidad con la que trabajé en el centro que literalmente todos eran familia, hasta la señora que limpiaba era la cuñada del dueño. O sea, todos eran familia. Y el problema de un negocio en donde todos son familia es que todos se sienten jefes y todos quieren mandar, ¿no? Pero el señor decía, mi empresa es excelente porque toda mi familia se involucra. No, pues sí, pero desafortunadamente no todos sus familiares pues pensaban igual, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. Y como les digo, a veces somos, ¿no? Nos queremos cegar y no ver esas fortalezas y debilidades especialmente que tenemos. Entonces, cuando se hace en esta clase de análisis, especialmente el que va hacia dentro de la empresa, ¿sí? Tenemos que ser honestos, ¿sí? Reconocer que a lo mejor algo nos está fallando y que a lo mejor la idea de negocio, vamos, puede fallar si no actuamos de forma oportuna. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno. El primer análisis que se tiene que hacer es el FODA. Yo me imagino que en alguna materia o quizás en la prepa algún día hicieron este análisis, ¿sí? Que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y aquí hay que ubicar. Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la empresa. Yo tengo que analizar, por ejemplo, el tipo de producto o servicio que estoy ofreciendo, ¿sí? ¿Cómo se va a producir mi trabajo? ¿Cómo voy a ofrecer mi trabajo? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿De acuerdo? Porque a lo mejor de eso también no estamos muy conscientes. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? O sea, desde el momento en que yo recibo un proyecto, ¿cómo lo voy a procesar? ¿Cómo voy a delegar responsabilidades? ¿Cómo va a ser el proceso de trabajo? Sí, en una computadora con tal programa, sí, pero planeas, ¿sí? Haces un diagrama para establecer fechas de trabajo, ¿no? Estableces metas, o sea, ¿cómo es ese proceso de trabajo? ¿Lo tienes o no lo han contemplado? Dices, ah, caray, pues eso puede ser una fortaleza como una debilidad. Si el lugar es físico, bueno, ¿cómo son las instalaciones para cuando entran los clientes en contacto, para cuando entran en contacto los clientes con nosotros? Otra,
Si son en línea, de cualquier forma, yo tengo un lugar de trabajo y mis instalaciones no pueden ser, es que trabajamos desde el cuarto de mi casa. No, tiene que haber un lugar especial para trabajar, que esté ventilado, que tenga espacio, que tenga, por ejemplo, una instalación eléctrica viable, ¿no? ¿Por qué no? Un extinguidor, algo que nunca contemplamos también a veces, ¿sí? En fin, ¿no? O sea, debemos de contemplar si tenemos todos esos aspectos o no. Si las capacidades de las personas con las que estoy colaborando pues son las más óptimas en cuanto a si conoce, por ejemplo, del software, del manejo de cierta tecnología, si son personas con mucha poca experiencia, si contamos, por ejemplo, con un contador, un abogado, un mercadólogo, un diseñador gráfico, o solamente somos nosotros. Y no estamos contemplando que hay que hacer otro tipo de funciones, acciones que también forman parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, también eso es importante también analizarlo, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta que en qué estamos careciendo, ¿no? Pero también, ¿no? Dentro de todo, no todo puede ser desventaja. Si yo estoy bien preparado y contemplé varias cosas, tengo fortalezas. Lo que yo no esté contemplando, lo que realmente a lo mejor estamos carentes, pues serán debilidades. Ahora, aquí hay algo que hay que entender muy bien. El aspecto interno de la empresa, todos los aspectos, fortalezas o debilidades, están bajo mi control o bajo el control de todos los miembros de la empresa, ¿no? Especialmente los fundadores, ¿no? Los dueños. ¿Por qué está bajo nuestro control? Porque si yo detecto ciertas debilidades, yo sé qué acciones llevar a cabo para volverlas unas fortalezas o dejen de ser debilidades. Está en mis manos hacer esos cambios, hacer esas acciones de mejora, ¿sí? Sin embargo, el ámbito externo es completamente diferente. El ámbito externo, nosotros vamos a analizar, como les decía, aspectos políticos, económicos, socioculturales, etcétera. ¿Sí? En este ámbito, por ejemplo, pues yo tengo que encontrar oportunidades de negocios y amenazas a mi negocio. ¿Sí? En este aspecto, pues yo tengo que ver, por ejemplo, todo tipo de cambios que está habiendo dentro de la empresa que me puedan favorecer o que me puedan llegar a perjudicar, ¿sí? Algún cambio en las leyes, cambios en la personalidad de la gente, ¿no? En determinado momento nosotros podemos decir, pues yo todo lo que hago, todo lo que ofrezco, pues está pensado para un tipo de persona, a un tipo de industria, pero todo va cambiando, ¿no? Las generaciones crecen, evolucionan, cambian gustos, preferencias, ¿sí? Digo, antes había niños, ¿no? Que les gustaba eso del sapito y demás. Yo creo que a ustedes les tocó, pero ahora hay niños que te empiezan a decir del reggaetón y de no sé qué y de vamos a perrear. Dices, ¿qué onda, no? ¿En qué momento se perdió la inocencia? Entonces, obviamente, las generaciones no tienen la misma forma de pensar. No, vamos, el consumismo no es el mismo, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado ver la película de Bridget Jones, ¿no? El bebé de Bridget Jones, ¿no? Cuando ellos de repente dicen en el noticiero en donde ella trabaja, ¿qué diablos pasó? ¿En qué momento ahora, en lugar de presentar noticias, presentas chismes, ¿no? Y llegan sus nuevos jefes que son hipsters, ¿no? Y dicen, le toma fotos al desayuno, lo sube a Instagram. A ellos se sienten raros porque son personas que pasan de los 50 años, que aunque se sientan jóvenes, pues dirían por ahí, ya no están en onda, ¿no? La gente realmente ahora con los medios digitales, las redes sociales, no consume noticias. Efectivamente consume chismes. Nos importa más saber si alguna actriz y su marido se están divorciando, si hubo trancazos en alguna manifestación. O sea, somos el morbo, es lo que ahorita vende, ¿no?
ya no la noticia como tal. Entonces, vamos, ahí te das cuenta que las generaciones cambian. En la industria en la que ustedes se encuentran, les va a pasar, ¿sí? Todo va a ir cambiando, todo tiene que ir evolucionando y tenemos que estar al pendiente de esto, ¿sí? Las leyes también, aspectos en muchísimos ámbitos. Y ahí es donde vamos a encontrar tanto oportunidades como amenazas, ¿no? Todas estas limitaciones que pueden complicar mi trabajo. Aunque, claro, en el análisis FODA, ¿no? Se queda un poquito corto porque haces un análisis como general, ¿no? A lo mejor te enfocas nada más en aspectos como lo político legal, te enfocas a lo mejor solamente en lo social y no le pones atención a todo lo demás. Y entonces el ámbito externo te acaba consumiendo, no te das cuenta de todas las amenazas que había y te acaba comiendo. O bien había oportunidades que nunca visualizaste y se quedan y las aprovechó alguien más como tu competencia. Entonces, para el ámbito interno, pues el análisis FODA, sí, al menos el análisis de adentro ahora sí que la F y la D, ¿no? Pues está muy bien para el ámbito interno. Para el ámbito externo, ¿no? Es más recomendable, sí, permítanme tantito, el análisis PESTEL, ¿sí? El análisis PESTEL es muy parecido a lo que se hace en FODA, pero entonces aquí nosotros ya tenemos, ¿no? Temáticas muy específicas a analizar del ámbito externo, ¿sí? En donde vamos a analizar dentro de estas temáticas aspectos muy específicos y puntuales, en donde vamos a encontrar, como les decía, oportunidades o amenazas. Estos temas o estas temáticas son lo político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. ¿Sí? Cuando nos referimos a ecológico, nos inclinamos más a los aspectos de medio ambiente, como comentábamos hace un momentito, ¿no? De la ubicación, bueno, pues precisamente es parte de esto, ¿no? En los aspectos políticos, ¿sí? Vamos a analizar, por ejemplo, el tipo de gobierno con el que estamos contando en el momento que hacemos el análisis, tanto de forma local como de forma nacional o federal, ¿sí? En este caso, pues tenemos que tomar en cuenta todos y cada uno de los cambios que esté a la mejor haciendo nuestro gobierno en cuanto, por ejemplo, a ciertos programas de apoyo, la creación o limitación de algunas oportunidades, ¿sí? Los aspectos que tienen que ver con lo fiscal, ¿no? Con el aspecto, por ejemplo, de cómo te tienes que dar de alta ahora en Hacienda, por ejemplo, o cierto pago de impuestos, ¿sí? Estos famosos subsidios y apoyos del gobierno, si permanecen, han cambiado o se quitaron. Pensemos ahorita que todo apoyo que existía para el ámbito del cine y la animación por parte del gobierno dejó de existir, ¿no? Nuestro gobierno federal los quitó, ¿sí? Entonces ahora quedó en manos de la iniciativa privada. También para el turismo, ¿no? Se quitó. Todos los apoyos del gobierno para el ámbito turístico ya no existen. Ahora es la iniciativa privada quien tiene el control, ¿no? De la promoción y difusión del turismo, así como pues ver la manera de sacar, por ejemplo, ¿no? A varios aspectos de artesanías y demás, darle mantenimiento a algunos lugares, ¿no? Entonces, bien o mal, ¿no? Tenemos que conocer todos los cambios que hay, incluso hasta de libre comercio, etcétera, ¿no? Acuerdos internacionales. Por ejemplo, ahorita tenemos en México un problema muy grande con el acuerdo que se hizo entre Canadá, Estados Unidos y México del TEMEC, en donde México no está cumpliendo y ya tomó la decisión de renunciar, ¿no? A este tratado, lo cual nos va a limitar comercialmente hablando muchísimo con Estados Unidos y Canadá.
Y también, créanlo o no, el tipo de industria en la que ustedes van a estar trabajando, pues al menos en este sexenio se va a ver muy afectada debido a estos cambios, ¿no? Quizás no de forma directa, pero de forma indirecta, ¿sí? Entonces ahí tenemos que encontrar, ¿no? Todos estos cambios, ¿no? Que puedan estar a nuestro favor o en nuestra contra. Factores económicos. Pues aquí en este aspecto depende mucho del tipo de industria hacia dónde vamos a inclinar el análisis. Normalmente pues vemos si hay mucho desempleo, lo cual puede limitar a lo mejor dependiendo de lo que ofrezco la comercialización del mismo, ¿sí? Si de repente surgieron impuestos nuevos, cuáles, ¿no? La nueva tasa que surgió, si en industria se incluye o no. Por ejemplo, un servicio como el suyo, hay que saber el tipo de impuesto, ¿no? O la cantidad de impuesto que debemos incluir. El IVA no es el mismo para todo el tipo de productos y servicios. Cambia, ¿no? Es 15% para ciertos productos básicos, 16 para productos que no caen en la canasta básica y del 17 en adelante para los productos que el gobierno considera de lujo, ¿sí? Un ejemplo, el alimento para sus mascotas tiene el 16%. ¿Por qué? Porque no entra dentro de la canasta básica. No es un producto que para el ser humano no es necesario. Sí, aunque algunos han protestado, ¿no? Dicen, pero las mascotas son familia. Pues sí, pero podrías prescindir de una mascota y concentrarte en tu manutención. Así es como lo ve el gobierno. ¿Sí? Y ya ni hablemos, por ejemplo, de un auto, ¿no? El impuesto que tiene un auto. También te va a decir el gobierno, no lo necesitas, hay transporte público. ¿Sí? Entonces, pues bueno, dentro de nuestro servicio, pues tenemos que ubicar si ha habido cambio en el impuesto, si hay impuestos especiales, etcétera, ¿no? Entonces, analizamos hasta vamos, en cuánto está el dólar. ¿Por qué? Porque algunos de nuestros servicios, si lo estamos, nosotros tenemos un cliente que está en el extranjero, no le podemos cobrar en pesos, ¿sí? Entonces, tengo que saber cómo está el dólar para también estar al pendiente mejor de otros tipos de cambio, ¿no? Entonces son aspectos en los que pues tengo que estar, ¿no? Involucrando, tengo que estar investigando qué está a mi favor o qué puede estar en mi contra. Hay que tomar en cuenta y hay que aclarar, ¿no? Que vamos, si las cosas están en mi contra, ¿no? En este tipo de análisis, no quiere decir que la empresa ya se fue a pique y ya valió gorro. No, no, no. Toda amenaza que nosotros lleguemos a encontrar, ¿sí? Tenemos que buscar la manera de adaptarnos para poder llevar a cabo nuestras funciones. No queda de otra más que adaptarse. ¿Por qué? Porque en el ámbito externo todo lo que pase no está en mis manos. Yo no lo puedo cambiar, ni protestando como algunas personas que, no está en mis manos. Pero como empresa puedo encontrar la manera de llevar acciones, ¿sí? Tanto preventivas como algunas correctivas para poderme adaptar y que esto no me afecte mucho, ¿no? O nada. Los factores sociales a analizar pues tienen que ver como en este aspecto que les decía. Las generaciones evolucionan, ¿sí? Y yo tengo que evaluar o tengo que analizar desde aspectos, por ejemplo, edad, género, ¿no? Que es como analizar o replantear tu segmento de mercado como aspectos en cuanto a costumbres, tradiciones, religión, ¿sí? ¿Por qué religión? Porque desafortunadamente hay siempre una religión dominante dentro de una cultura, ¿sí? Y a veces damos por hecho que a lo mejor algún contenido que nosotros estemos generando, pues no puede ser ofensivo, no puede afectar qué tanto, qué puede pasar. Y esto puede desatar pues todo un problema, ¿sí? Entonces, es importante identificar, ¿no? ¿Cuál es la religión dominante? Y si ya en este caso, pues es, vamos,
plurireligioso, ¿no? En la zona o donde nosotros estemos trabajando, pues vamos, para no caer tampoco en un error que se pueda considerar discriminación, yo puedo hablar de cierta forma neutral sin entrar en ningún aspecto espiritual, religioso, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en diciembre no decimos todo el tiempo feliz Navidad. Lo correcto es decir felices fiestas. No todos en México festejan Navidad, sobre todo ahora que la religión dominante ya no es el catolicismo, porque ya tenemos otras religiones que tienen bastante población en México, además de personas que ya no llevan religión, ¿sí? Entonces, ya no puedes decir feliz Navidad a no ser que sea una persona que culturalmente y socialmente lo festeja, aunque no tiene nada que ver con lo religioso, que en realidad es lo que pasa en México, ¿sí? Hay que ser sinceros. Nadie lleva la Navidad como se debería de llevar, por ejemplo, como cuando ya es la Semana Santa. Ni la Semana Santa ya no hay mexicano que la lleve como se tiene que llevar. La mayoría se va de vacaciones a la playa. Yo no veo gente ni rezando, ni dándose de golpes de pecho. Y en la Navidad, que debería de ser algo parecido, nadie lo hace. Literalmente es fiesta, ¿sí o no? Y si preguntamos a un niño, ¿qué ole? Cuando te digo Navidad, ¿qué se te viene a la cabeza? Santa Claus. Ah, caray. ¿Y por qué no responden Jesús? Realmente ya la Navidad se volvió un aspecto cultural y social, no religioso, ¿cierto? Y como esto van a ser más adelante otro tipo de festividades, seguramente, ¿no? Yo nada más les voy a preguntar, nomás por molestona. ¿Ustedes saben por qué ponen pino de Navidad? ¿O de dónde salió? Piénsenle, y si no investiguen, porque nada tiene que ver con la Navidad. Es algo que colocan en su casa y no tiene nada que ver con el evento. Ni la corona de Adviento, que ahora también los curas ponen en las iglesias, y ni es religiosa, y bueno, ni la que ponen debería de ponerse como se pone, ¿no? Entonces, ya todo es adaptaciones culturales, sociales, actuamos por imitación, pero ahora es conveniente saber, bueno, qué adoptó la gente culturalmente hablando, a veces y sin ignorar el origen, en qué es en lo que cree la gente, qué hábitos, costumbres, preferencias tiene, ¿no? Vamos, a lo que le conocemos como modas, pues son las tendencias, ¿no? Algunos patrones de conducta con respecto al consumo de ciertas cosas, ¿sí? La percepción de la gente con respecto a el sector en el que yo me encuentro, ¿sí? Su estilo de vida, etcétera, ¿no? Los factores tecnológicos. Bueno, en este aspecto el análisis va inclinado hacia las nuevas tendencias en tecnología, ¿no? O las nuevas tecnologías que puedan mejorar mi trabajo, porque no siempre lo que está en tendencia me va a servir, ¿sí? Por ejemplo, esto de que hay una nueva actualización en tal software por ego, lo acabamos comprando, lo acabamos instalando y si mi máquina no tiene un procesador bueno, pues ya valió gorro porque todo se puso lento, ¿no? No siempre el software más actualizado te va a garantizar hacer bien tu trabajo. Es que el buen trabajo es cuestión del creativo, no del software, ¿no? Que tiene, o de una máquina, una computadora, vamos, ¿no? También, como lo último que acaba de salir, tampoco es garantía, ¿no? Pero sí puede existir otro tipo de herramientas que faciliten mi trabajo, como quizás, vamos, cierto tipo de cámaras o lentes, ¿no? O que ahora mejor existe la posibilidad de generar ciertas estructuras que ya no tienes que mover tú de forma mecánica al momento de ir haciendo la animación, sino que ya puedes controlarlas, ¿no? A través de un software a la distancia, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no? La generación de a lo mejor figuras o estructuras en una impresora 3D
vamos, herramientas que van facilitando, ¿no? Todo nuestro trabajo. La posibilidad de que ahora con la existencia de las famosas nubes, ¿no? Como el Drive, Dropbox, ¿no? El Cloud, pues existe la posibilidad de que ya no se utilice la memoria de tu computadora, sino que todo sube a la nube y si se paga, pues bueno, hay paquetes, ¿no? De servicio de memoria ilimitada, en donde, bueno, ya no te estás preocupando de que tu memoria se sature, etcétera, ¿no? Tú puedes encontrar todas y cada una de las herramientas que van a ser oportunidades para ti. Claro está que de repente puede que encontremos, ¿no? Que cierto tipo de nuevas tecnologías pues pueden presentar una amenaza a lo que estamos haciendo, porque a lo mejor nosotros no estamos a la altura de las nuevas exigencias tecnológicas, ¿no? Yo conocí a una persona que hacía animaciones de stop motion, ¿sí? De forma tradicional. Todavía él con su cámara y mueve la figura y toma la foto. Era él el que daba la vuelta, pues obviamente le llevaba muchísimo tiempo. No les voy a negar que lo que él creaba tenía muchísimo detalle, porque era muy cuidadoso en este aspecto, porque él llevaba el control, pues vamos, del lente, del movimiento, de todo, ¿no? Pero se comenzó a dar cuenta que pues debido a que tardaba muchísimo y era sumamente dedicado, muchos de sus clientes cambiaron a una compañía en donde tenían este tipo de tecnología que les comento, ¿no? Todas las cámaras, todo estaba conectado a una estructura que tenía rieles, ¿no? Tenía rieles, tenía, vamos, una forma de subir y bajar las cámaras, luces, demás, todo controlado a través de una computadora. O sea, podía haber un cuate en la otra habitación y no controlaba nada de esto. Solo había de una a dos personas que movían las figuras para el stop motion, pero no eran tan cuidadosas porque ¿para qué? Al momento, ¿no? De editar, pues podemos ir quitando muchísimas cosas, simularlas y demás. Entonces, pues vamos, el trabajo salía más rápido, este cuate pues obviamente era demasiado dedicado, comenzó a perder clientes, pero nunca buscó adaptarse, ¿eh? Al final se dedicó solamente a la fotografía, dejó el stop motion, pero vamos, aquí para él implicó, ¿no? Este tipo de cuestión, pues obviamente una amenaza. No buscó adaptarse para poder, ¿no? Darle la vuelta a la amenaza, pero eso pues ya fue por decisión propia, por capricho, por lo que sea, ¿no? Digo, mucha necesidad de trabajo no tenía, pero de todas formas, para el trabajo que hacía, pues podía, ¿no? Podía mantenerse en el mercado, pero no quiso. Entonces, a veces, ¿no? Dentro de estos factores tecnológicos, pues también podemos encontrar muchísimas oportunidades, pero en alguna ocasión alguna amenaza si no nos hemos adaptado o no nos queremos adaptar. Los factores ecológicos o ambientales, les comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros analizamos estos factores porque dentro de ellos, vamos, nosotros no podemos controlar clima, no podemos controlar aspectos demográficos como, ¿no? El crecimiento de la población, ni tampoco, por ejemplo, que se nos acaben algunos recursos, etcétera, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, si dentro de mi empresa estoy utilizando algún material que es necesario, pero es dañino para el medio ambiente, yo debo de estar consciente de que si yo no reporto esto y hay una institución de gobierno regulándome en el uso de este producto, me voy a meter en un problema que me puede llevar al cierre de mi empresa. Entonces es importante, ¿no? Que el cierto uso, ¿no? De algunos materiales, pues se tiene que reportar al gobierno y tener un permiso. Esto lo comento porque en cierta industria, ¿no? Tanto del cine, de la animación, hay un material que se utiliza, ¿no? Para la limpieza de metales y de algunos materiales que contiene cianuro. Entonces, si no lo reportas al gobierno, de verdad es un problema bien grave que hasta el dueño se puede ir al bote, ¿no? Entonces, es un polvo, ¿no? Un polvo que también para que te lo vendan necesitas llegar con un documento, ¿no? Aquí en Puebla, el único lugar que yo encontré
En donde me lo podían vender más o menos libre fue en la Medina, en la farmacia Medina, pero igual te piden un documento, ¿no? Que avale que tú lo utilizas en el tipo de industria en la que estás para que te lo puedan vender, ¿no? En otras empresas de materiales de este estilo se ponen muy roñosos, ¿no? Y tienes que llevar tu licencia del gobierno, ¿no? Entonces, hay que estar con, porque sobre todo, como lo vas a echar al drenaje, ¿no? Y ellos si se dan cuenta que lo estás haciendo, pues implica un problema, ¿no? Vamos, y como este ejemplo hay varios, ¿no? Aspectos como les comentaba, es que si llueve mucho, hay inundaciones, y si se me inunda, ¿no? Mis oficinas, mi taller y mi equipo, ¿qué onda? Si se va frecuentemente la luz, porque siempre hay tormentas eléctricas, y si estamos trabajando, se va la luz, ¿qué hacemos en lo que regresa? ¿Qué hacemos en lo que los equipos se reinician, no? Es toda una bronca y hay que estar consciente de eso, porque igual y podemos prevenirlo con una planta, no una plantita, ¿no? No, no me refiero a estas plantas con raíces y hojitas. No, una planta eléctrica de respaldo, ¿no? Esta especie de motores que en el momento de que se va la luz, pues siguen trabajando, como las que se tienen en los hospitales. Conozco algunas empresas, ¿no? Que para que las computadoras no se apaguen y la información no se pierda, tienen de estas. Sobre todo son computadoras que pertenecen a bancos o instituciones, ¿no? De la bolsa, ¿sí? Para que no se vaya a pagar la máquina y se vaya a meter la empresa en un caos, tienen planta eléctrica, ¿no? Se puede ir la luz, pero las computadoras se mantienen prendidas por esta planta. No la luz de todas las oficinas, pero las máquinas cuando menos no se apagan, ¿no? Aspectos de contaminación, aspectos de políticas del medio ambiente, políticas, permisos, licencias. En este ámbito hay que analizarlo para ver en dónde puedo encontrar una oportunidad como una amenaza y adaptarme a esta. Los factores legales. Este análisis dentro de los factores legales me van a ayudar posteriormente a poder establecer mi plan legal. Como les comentaba, nadie nos dice qué tipo de trámites necesito hacer para constituirme como una empresa en mi rubro. Normalmente nadie nos dice, ¿no? Sabes que te tienes que dar de alta en Hacienda porque pues todos se dan de alta en Hacienda, pero ¿bajo qué régimen? Persona física, persona moral, como pequeña, mediana o grande, porque dependiendo de eso, va a depender la cantidad de impuestos que tengas que pagar mes con mes. Obviamente también hay que estar consciente de que todo lo que estoy produciendo no puede quedar en, pues ya lo hice y ya. Y al rato, si tú ves que tu trabajo lo presenta alguien más, ¿cómo le reclamas? ¿Cómo efectivamente dices que es tuyo, que es de tu autoría? ¿Sí? Entonces, el análisis de los factores legales me va a permitir conocer qué trámites a lo mejor ya hice, tomé en cuenta y cuáles nunca había yo considerado para el tipo de rubro en el que estoy, como por ejemplo el registro de todo lo que haga en propiedad intelectual ante el INPI, no factores de salud y seguridad laboral o seguridad social, eso sobre todo pensando si tengo, ¿no? Un establecimiento y si tengo colaboradores. Hay quienes dicen, pues yo nada más voy a poner mi oficinita y ya, pero si te cae salubridad a tu establecimiento y no tienes baño, ya tienes un problema. Tienes oficinas, están trabajando ahí. ¿A dónde vas al baño? Estás atentando contra el bienestar de tus colaboradores, incluyendo el tuyo. Entonces, que tiene que haber baño, que tiene que haber ventilación, que tiene que haber, aunque sea una salida de emergencia de buen tamaño, ¿sí? Si tienes computadoras o cierto tipo de tecnología, debe haber tierra, es decir, que en caso de una descarga nadie se electrocuta, ningún aparato se quema y puede provocar un incendio. Toda la descarga se va hacia el suelo, ¿sí?
que tiene que haber extintores y no todos los extintores sirven para lo mismo. Hay de varios tipos. Entonces tengo que saber qué tipo de extintor necesito, ¿sí? ¿Qué permisos se tienen que pagar? ¿Qué permisos no? ¿De acuerdo? Entonces, es todo un rollo, ¿no? Pero tengo que saber, ¿no? Todos y cada uno de los papeles, de los trámites que necesito para que nada se me pase y no haya nada que me sorprenda más adelante. Entonces, en este análisis yo los voy detectando para que vaya yo encontrándome dentro de estos permisos, qué oportunidades puedo tener y también qué amenazas no pueden presentar para mí. A lo mejor no ahorita, pero a futuro si yo no los tomo en cuenta. Van a decir, bueno, no como amenazas y como oportunidades y casi todo suena a amenaza, ¿no? Digo, si yo registro ante el INPI, ¿no? Todo lo que yo produzca, tiene un beneficio muy grande. Una, que no vas a tener problemas con la piratería. Y dos, que muchos de estos registros en el INPI, ¿no? Pues a la larga nos pueden garantizar oportunidades de trabajo, ¿no? Porque como se sabe que es de nuestra autoría, a nosotros nos van a buscar, ¿no? Y a veces cuando tú desconoces, ¿no? De dónde vienen ciertas cosas, pues obviamente ni para dónde hacerse, ¿no? Otro de los trámites, por ejemplo, legales, ¿no? Es registrarse ante el gobierno federal como empresa, ¿sí? Esto nos ayuda muchísimo a que en caso de desastres, ¿no? O en caso de crisis económicas en el país, bueno, esto nos permite que el gobierno nos dé apoyo económico después, ¿sí? Permítanme un momentito. Entonces, como les decía, ¿no? Necesitamos nosotros, ¿sí? Registrarnos ante el gobierno federal como empresas. Actualmente, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia, muchos negocios, muchas empresas protestaban que porque el gobierno no les apoyó, ¿no? Con la pandemia y la falta de clientes. Si no se hizo este registro ante el gobierno federal, no te dan apoyo, aunque esté uno dado de alta en Hacienda. Si está uno registrado ante el gobierno federal, en caso de desastres, crisis económicas, te dan un apoyo económico para que la empresa se levante. Y muchas de estas empresas eran grandes, con muchísimos colaboradores, pero nunca hicieron el registro como una empresa mexicana. Y ¿no? Cuando son temblores pasa lo mismo. Entonces, esa clase de secreto como el que les acabo de decir, no te lo dicen, no sale público, pero si lo investigamos, pues ya sabemos cómo hacer el trámite, ¿no? Bien, y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿de acuerdo? Antes de concluir, ¿sí? Porque esta diapositiva se fue para otro lado, ¿no? Mírenla. Y sigue como brincando, ¿sí? Es importante no dejar de lado, ¿no? Describir la meta que tienen como empresa, ¿sí? Esta meta, pues obviamente va de la mano con la misión que nosotros estamos estableciendo, va de la mano obviamente con el segmento de mercado y la propuesta de valor que también ya establecimos, ¿sí? Los datos demográficos del mercado son bastante importantes. Aunque nosotros nos estemos dirigiendo a empresas, yo tengo que determinar pues exactamente, ¿no? El tipo de empresa al que me estoy dirigiendo, tomando en cuenta que aunque es una empresa, son personas las que toman, ¿no? Las decisiones en una empresa, ¿no? Tengo que investigar o tengo también que detectar con qué frecuencia mi servicio es requerido ante diferentes, tipos de mercado, porque esto también me va a ayudar a saber cómo irme dando a conocer como empresa, ¿sale? Y tengo que analizar mi competencia, hacer un análisis de mi competencia.
¿no? Dentro de estos análisis internos y externos, pues tengo que analizar mi competencia. Dentro del PESTEL no menciona análisis de competencia. Sin embargo, sí, forma parte de este análisis externo analizar qué empresas hacen exactamente lo mismo que yo y qué empresas me pueden llegar a sustituir porque es más fácil de hacer o más barato, ¿no? Entonces, tengo que saberlo, tengo que conocerlos, porque estas también, este tipo de empresas, me brindan oportunidades y de igual manera amenazas, dependiendo de lo que ellos estén haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, a la par de su análisis FODA, a la par del análisis PESTEL, pues va este análisis de la competencia. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No. ¿De veritas? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer para esta semana? Para esta semana, dándole continuidad a su proyecto, ¿sí? Ya tienen su FODA, entonces a partir de esto, pues ya, ¿no? Nada más es darle continuidad, ¿sí? Van a ustedes a redactar precisamente el quiénes somos, su misión, visión y valores. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a hacer para esta semana. ¿De acuerdo? Para el parcial habrá otra actividad a la par de un examen sencillito. Todavía no sé cuándo nos toca nuestro examen, porque al menos a los docentes no nos han dado, pues todavía calendario. No sé si a ustedes como estudiantes ya, pero a nosotros todavía no. ¿Sale? Porque me parece que en algunos casos todavía está habiendo como cambios en los exámenes, en las fechas de exámenes, debido también al problema que estamos presentando todavía con Eva, ¿no? Entonces, pues bueno, la entrega, ¿no? De esta actividad, recuerden, es el quiénes somos, misión, visión y valores, ¿de acuerdo? Esta actividad me la van a mandar al correo electrónico, igual que la vez pasada, un miembro nada más de su equipo, si es que están trabajando en equipo, ¿de acuerdo? Exactamente, ¿no? ¿Quiénes somos? Misión, visión y valores, nada más. Gracias, Eric. Recuerden, a mi correo electrónico, el documento puede venir en Word, PDF, ¿no? Procuren que la presentación de su proyecto o de su trabajo pues sea creativa, ¿no? Recuerden que el documento que ustedes entregan pues es de su empresa, véanlo así, representa a su empresa. ¿Sí? Entonces sean creativos en ese documento, sí, como si fuera papelería oficial de su empresa. Y de igual manera, si estoy utilizando ese formato, bueno, ese formato que continúe de aquí hasta que terminemos la materia. ¿De acuerdo? Entonces sí les pido que no sea nada más un documento así X y ya, ¿sale? De acuerdo, perdón, ya me trabé, ¿no? Dentro de este documento, ¿no? Cuando hablen del quiénes somos, incluyan también obviamente un nombre, el nombre de su empresa, ¿cómo se va a llamar? Imagen corporativa todavía no me incluyen, nada más el nombre, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? Tal empresa, nos dedicamos a esto, ¿no? Satisfacemos estas necesidades, ¿sí? Si quieren hablar de los fundadores y todo esto, es también válido. La redacción del quiénes somos puede abarcar media cuartilla, no más. ¿Sale? Y misión, visión y valores, pues también. La misión y visión también es una redacción breve. Nunca debe de rebasar las 3 líneas, porque de repente me ha tocado ver misiones así de extensas. No, 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 no. Son frases muy concretas, ¿sí? No deben de rebasar las 3 líneas. Tomen en cuenta esto, porque pues si no, de lo contrario no nos sirve. ¿Sale? Entonces, recuerden ese documento que tenga presentación, que sea creativo, que se vea, ¿no? Esta creatividad que ustedes tienen, ese formatito que utilicen, puede ser horizontal o vertical, que continúe de aquí hasta que terminemos la materia, ¿de acuerdo? Envíenmelo a mi correo, tienen del día de hoy a más tardar el día lunes antes de que termine el día.
¿sale? Es decir, antes de medianoche que llegue este documento a mi correo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros que no? De cualquier forma, de surgir alguna duda o si el formato puede ser en Word o PDF, puede estar en vertical u horizontal, eso pues ya esa decisión de ustedes, ¿sale? Y si surge alguna duda, chicos, pues me pueden escribir al correo y yo ahí les voy resolviendo sus dudas o voy checando, ¿no? A lo mejor dicen, no sé si quedó bien, bueno, lo checamos, ya déjalo así, o no, mira, corrígele acá y ya quedó perfecto. ¿De acuerdo? Y los estaría yo viendo la próxima semana. No sé todavía si sea nuestro parcial esta siguiente semana o hasta la otra. Quedamos al pendiente de eso. ¿De acuerdo? Y si su jefe de grupo me pasa su número, o bueno, quien guste pasarme su número, ¿no? Pues ya yo les comparto el link del grupo de Facebook, porfa, para que ustedes pues se encuentren aquí en este grupo. ¿Por qué nos dieron tan poquito tiempo para ese semestre? ¿Cómo semestre? Sí, ¿no? ¿O qué es bimestre? Es que son así de, que son creo 2 meses, ajá, bimestre. No sé, porque también en las carreras que son de semestre ya van a entrar exámenes y solo han pasado 3 semanas, pero para el segundo parcial sí hay como un poquito más de tiempo. Desconozco ahorita por qué, y no solamente nuestra universidad, ¿no? Donde trabaja mi esposo, que es una escuela totalmente de derecho, también ya están en exámenes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me imagino que los calendarios los ajustan también al calendario de SEP, no sé, ¿no? Siento que es muy pronto y más que ahorita Eva no nos está como ayudando, pues bueno, va a ser un relajo, pero no se preocupen. En lugar, ¿para qué complicarles la existencia? Se las vamos a facilitar. Muchas gracias, Kenia. Entonces, aquí por WhatsApp te pasaría el link para que se lo compartas a tus compañeros. Cuando ustedes ingresan a este grupo de Facebook, pues obviamente tienen que hacer la solicitud, ¿no? Les va a hacer unas preguntas y en el transcurso de 24 horas les dan ya acceso al grupo y van a encontrar muchas cosas interesantes, muchas cosas que de verdad a mí me interesaba que el Cordy se los compartiera. Este grupo ya tiene tiempo que se lo compartía al Cordy, aunque yo todavía no daba clases en animación, pero bueno, yo pertenezco a este grupo desde hace tiempo porque su maestra a esto se iba a dedicar, a la animación digital, pero ya no, me hice mamá antes de tiempo. Entonces, la mercadotecnia ahora fue lo mío, ¿no? Entonces, conozco muy bien lo que ustedes hacen porque durante un tiempo a esto me dediqué, pero me hice mamá y se me acabó el gusto. Pero bueno, vamos. Nunca es tarde, ¿no? Ya nada más estoy esperando a que mis hijos sean un poquito más grandes. Mi hijo, en cambio, va a continuar con mi sueño. Él sí lo va a continuar terminando la prepa. Se integrará aquí a Universidad de Oriente y posteriormente veremos si es en Guadalajara o en Estados Unidos en donde se especialice en videojuegos, ¿no? Pero ya lo va a continuar él, lo que yo no pude hacer, y no porque se le haya presionado, sino por gusto, ¿no? Entonces, pues vamos, yo pertenezco a este grupo por lo mismo, porque tengo muchos conocidos trabajando en la industria, incluso en una empresa que se llamaba Animex, ahorita ya no recuerdo a qué le cambiaron, y uno de mis amigos fue el que diseñó a Don Gato, ¿no? Al Don Gato de la película que salió hace algunos años. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí es arte digital, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Pero pues bueno, es que parte de lo que ustedes están viendo, así se empieza, ya todo lo demás pues es, vamos, con la práctica y la especialización, ¿no? Pero pues bueno, chicos, yo lo que estoy buscando es apoyarles lo más que se pueda para que pues vayan encontrando su camino y ahí van a encontrar hasta cursos, algunos gratuitos, otros con costo, oportunidades laborales, no me estés molestando. Y algunas otras, bueno, van a ir conociendo gente, ¿no? Hay concursos y demás, ¿sale? Entonces ahorita en un momentito le mando el mensajito a Kenia y para que vayan ustedes
viendo el grupo, ¿sale? Bien, vamos a hacer nuestro pase de lista rapidito aquí para que quede en la grabación. Estuvo con nosotros Eric, Héctor, Kenia, Hugo, Eduardo Yoko, Norma, Fausto, y no sé si alguien más me faltó de anotarse. Ya mencioné a Eric, sí, ¿verdad? Entonces, si no me faltó nadie de mencionar, chicos, síganse cuidando mucho y los veo la próxima semana, ¿de acuerdo?